Hola, bienvenidos a este espacio donde las voces docentes encuentran eco, donde las historias que nacen en el aula se convierten en inspiración. ¿Cómo están? En este primer capítulo viajaremos hasta la Sierra de Jalisco para conocer la historia de un maestro que ha transformado su realidad desde la educación. Tenemos el gusto de recibir en este primer episodio a Leonel Vicente. Leonel, muchas gracias por estar aquí. Bueno, Leonel, pues gracias por acompañarnos. Para comenzar, ¿podrías compartirnos quién eres y qué significa para ti ser maestro en tu comunidad? Bueno, me presento, mi nombre en Wixárika es Niubeme, Niubeme. En español, mis padres me bautizaron Leonel Vicente Zamora. Ya lo decía aquí Salvador, nací en Guadalupe, Cotán, la Yesca, Nayarit, pero pues actualmente radico en la localidad de Nueva Colonia, dentro de la comunidad de Santa Catarina, Cuascomatitlán, en el municipio de Mezquití, Jalisco. Desde el 2019 soy comunero de esta comunidad, a la cual también pues contribuyo con todas las decisiones pues que se toman en comunidad. Y estamos aquí trabajando en la educación primaria dentro de esta localidad, en educación primaria. eh, y pues, ¿qué me llevó a decidir ser maestro? Creo que donde yo crecí, en mi comunidad, pues hacía falta, ¿no? De qué forma apoyar, de qué forma ayudar a nuestra gente. Veía, igual yo también me consideraba dentro de ese grupo, que mucha gente no sabía leer, ni escribir, ni entender español. Entonces, eso como que me ayudó a motivarme bueno, ¿cómo, de qué forma yo también puedo apoyar? En aquel entonces, pues en mi comunidad no había preparatoria, solamente había secundaria. Entonces era muy difícil sobresalir, pero bueno, por ahí buscándole, pues conseguí una preparatoria donde pues me decidí sobre todo primero la meta que yo tenía era de prepararme, de ser maestro, de ser un profesor, primero de prepararme técnicamente, posteriormente regresarme a mi comunidad. Esa era mi idea principal que yo traía en aquel entonces, no estoy hablando en el 2004, 2005, ¿no? Entonces, eso a mí me llevó a motivarme más, ¿no? Que tenía que regresar a mi comunidad para apoyar. ¿Apoyar a quién? A la gente, a los niños, que yo veía pues en su momento que pues había mucha escasez, ¿no? Mucha escasez de que a veces también la misma discriminación, de que por no hablar bien el español, o la misma mm, parte, ¿no? De que a veces te dicen, no, es que tú no puedes lograrlo, porque te falta esto, ¿no? Entonces era tanto eso que nos metían a nosotros en su momento, pues, bueno, pero ¿por qué yo no puedo, no? Entonces de ahí surge esta parte, ¿no? De que, yo sí puedo, ¿cómo de que no puedo? Entonces fue un proceso muy difícil en lo particular. ¿Por qué? Porque el dominar la primera lengua, que es la lengua materna wixárika, y pasar a la lengua, a segunda lengua español, entonces fue un proceso muy complicado, ¿no? De 6 meses, de un año, en el cual pues a mí en lo particular se me dificultó, ¿no? Pero después viene la parte pues que yo defino, ¿no? De mentalizarme, ¿no? De que tengo que regresar a mi comunidad. ¿A qué vine aquí? A estudiar, ¿no? Tengo que regresar de alguna forma a mi comunidad. No voy a regresar con la cabeza agachada, ¿no? Entonces, así parte, pero después se me dio la oportunidad saliendo la normal. Me ofrecieron trabajar en Jalisco. Entonces cuando ya me quedo por esta parte, ¿no? Estoy hablando en el 2012. Me ofrecen trabajar acá, entonces me quedo acá, en Jalisco, ¿no? Pero bueno, de igual forma estamos colaborando, apoyando esta comunidad wixárika, que, que en tema cultural, que en tema tradicional, pues están muy arraigados, ¿no? Arraigados en su cultura, en la cultura que nosotros tenemos, y sobre todo, ¿no? De que la lengua no muera, de que la lengua siga viva, que esa es la mentalidad pues que tiene la comunidad de ser, ¿no? De luchar, de seguir peleando por los derechos lingüísticos, pero también la parte cultural, ¿no? Que eso es lo que pues actualmente me lleva, ¿no? A seguir apoyando. Por un lado también pues sí, soy un poquito
por ahí dicen un luchador social, ¿no? En el aspecto de no solamente en lo educativo, sino también en lo social, en lo político. Entonces, son varios ámbitos en el que pues actualmente estamos participando. Como lo decía, sí la verdad que el regresar a la comunidad birrárica con estos aprendizajes, a lo mejor se le llama occidentales, pero también, o sea, el vincularlos, ¿no? Con nosotros, con lo que tenemos aquí también en nuestros saberes, este, dentro de nuestra comunidad, como que eso ha facilitado, ¿no? El entendimiento entre comunidad y nosotros como profesionistas. Entonces eso me ha llevado a qué, a seguir apoyando, a seguir colaborando, pues dentro de esta estructura comunal, pero no solamente en el aspecto educativo, sino que también en lo social, en lo político, en lo económico, que es donde nosotros estamos interviniendo de alguna forma, ¿no? Como profesionistas. Eh, Además de que también, también hacemos luchas, ¿no? Luchas sociales, educativas, en donde pues luchamos, ¿no? A que nuestra lengua birrárica sea reconocida, ¿no? Aquí en el estado de Jalisco, que se oficialice pues la lengua birrárica con toda su estructura que tiene, ¿no? Entonces ese es un tema que actualmente estamos trabajando como maestros y que pues eso nos impulsa a seguir, claramente pues seguir luchando por nuestros derechos lingüísticos, pero también culturales. Por supuesto que la parte de inclusión, ¿no? Que es tan importante incluir todo tipo de comunidades en la educación, que es universal y que todos tienen cabida, ¿no? En el mundo educativo. Y bueno, que quisiéramos saber también si hubo alguna experiencia o persona que marcara tu decisión de convertirte en maestro en esta gran labor que haces. Sí, la verdad que sí. De niño, yo cuando estaba, de hecho, lo dije en la entrevista que me hizo Salvador ahí, de los 50 años de la Conalitec, este, mi maestro de preescolar, ¿no? Que era una motivación para nosotros porque nos enseñaba de una manera muy dinámica, muy lúdica, eh, esa parte, ¿no? Fundamental de nuestra lengua. Entonces eso me llevó a que también yo podía aprender de alguna forma mi lengua materna, pero también la parte del español, ¿no? Que eran fundamentales en su momento para mí en lo personal. Entonces, de una manera equilibrada, ¿no? Sin estar sentado más en mi lengua materna en el español, sino que de una manera equilibrada, ¿no? Eso a mí me llevó tengo que enseñar de esa forma también yo, en algún momento cuando sea maestro, ¿no? Creo que eso desde niño, desde que estuve en preescolar, 5 o 6 añitos, creo que eso me llevó a mí, ¿no? A decidir a ser docente en su momento. Y claro que actualmente lo veo de una forma muy ojalá que yo también de alguna forma motive a mis alumnos, ¿no? A veces me pongo a pensar en eso, pero creo que en esa parte cuando inicié a estudiar, pues eso me llevó, ¿no? A seguir siendo docente, ¿no? Y fue una fuente de inspiración totalmente. Y bueno, tu infancia en Guadalupe Ocotán, también me imagino que pues, sí jugó un gran papel la escuela en sí, o sea, el rol, la escuela para ti, ¿qué representaba en la niñez? O sea, desde pequeño, ese espacio en donde ibas a aprender, o sea, todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿qué representaba para ti de niño, desde niño? Fíjate que eso de ir a la escuela a mí me emocionaba. ¿Por qué? Porque tenía que jugar con mis compañeros, de platicar, de convivir y sobre todo, ¿no? De hacerle preguntas a la maestra, ¿no? De esto y lo otro. Entonces, bueno, eso creo que en su momento me llevó mucho a decidir, ¿no? Quiero ir a la escuela, quiero estar allá, ¿no? Pero precisamente era eso. Y la otra parte eran esos libros que nos mostraba la maestra, ¿no? Esos libros que te hacían pensar mucho, reflexionar con muchas imágenes, o sea, y cartulinas así pintadas. Entonces, como que eso no solamente era como que de ver, yo también quiero pintar como ese, ¿no? O sea, eso como que nos llevaba, bueno, a lo personal a mí me motivaba, ¿no? Cuando veía imágenes, qué bonito, yo también puedo pintar, ¿no?
y quería ir, ¿por qué? Porque quería pintar, quería combinar esos colores que ahí veía yo en su momento. ¿Cómo le hacían? Me preguntaban, ¿no? Y cuando yo aprendí a hacer eso, dije, bueno, wow, dije, pero bueno, eso lo aprendí hasta que estuve en la preparatoria. Pero en su momento a mí se me complicaba, pero pues era una ilusión, ¿no? De llegar a pintar de esa forma, esos dibujos coloridos que todavía me acuerdo que hacía nuestra maestra, ¿no? En su momento. Qué bonito. La verdad, qué bonito. Porque luego son en el aula, ¿no? El aula es viva, habla con lo que los maestros preparan, el material que existe, ¿no? Entonces eso es lo que entiendo, que eso te inspiraba porque era colorido y pues sí, es algo que las aulas no pueden dejar de tener, ¿no? Esos estímulos para los niños y los jóvenes. Salvador, adelante. Gracias, Andrea, muy amable. Leonel, me gustaría saber algo. Hemos platicado en muchas ocasiones, pero me gustaría saber qué pensaba aquel joven que estaba a punto de terminar la secundaria. ¿Qué iba a hacer de su vida? ¿Hacia dónde se iba a dirigir? Etcétera. Pues fíjate que fue muy, a lo mejor fui muy rebelde, ¿no? En su momento, porque, como lo decía, lo comentaba hace rato, de que en mi comunidad, ¿no? En su momento solamente hasta la secundaria, de ahí ya no había para más. Entonces yo prácticamente por decisión propia, pues me escapé, ¿no? De mi casa, ¿no? Para prepararme, ¿no? Entonces, surge esa oportunidad de ir a Estipac. Bueno, ¿cómo le hago para irme para allá? O sea, no tenía dinero. Bueno, ¿cómo le hago, no? Entonces, pues tenía un primo por allá en Guadalajara, pues dije, bueno, a ver de qué forma me echa la mano, ¿no? Y yo me acuerdo que me escapé, ¿no? Me fui a Tepic, llego, y pues sin conocer, pues había ido como 2 veces a Tepic en toda mi vida. O sea, no conocía la ciudad, pero bueno, se dan las cosas, llego, este, pues escucho que Estipac, pues era una escuela, pues así, como de monjas, ¿no? En su momento así, pues me preparo, ¿no? Para hacer a lo mejor, este, ya no lo que quería hacer, ¿no? Y luego llego allá a Estipac y veo pues otro contexto, ¿no? Muy diferente a lo que yo me imaginaba, y dije, no, pues, ¿en qué lugar caí, no? Este, Empiezo a conocer otros compañeros de otros estados, que bueno, yo en su momento pensaba, bueno, pues todos son muy raritarios, ¿no? No pensé en su momento que había otras culturas también como el de nosotros en esa escuela. O sea, y luego había un compañero, me acuerdo muy bien, que se llamaba Cayetano, era un rarámuri de allá de Chihuahua, de Huachochi. Entonces, y yo llego y le hablo en Wixárika, y se me queda viendo, bueno, pues qué, ¿no? Se me queda viendo. Y cuando platico con él y no me escucha, entonces yo como que un poquito me molesto, bueno, pues si es Wixárika, ¿por qué no me contestan, no? Pero yo no entendía que había otras culturas aquí en nuestro país. ¿Por qué? Porque mi panorama solamente era el Wixárika de mi comunidad, más no tenía nociones de que había otras culturas en nuestro país. Entonces ahí es cuando me doy cuenta que existen otras culturas, otomís, rarámuris, náhuatl, mexicaneros, coras. Entonces ahí ya como que empecé a ver, órale, entonces aquí vamos una diversidad, dije, una diversidad lingüística. O sea, no mi lengua no me entiende ni tampoco yo los entiendo. Entonces fue eso como que me pegó así como que, dije, bueno, entonces tengo que aprender también, ¿no? De su cultura, de cómo viven ellos, cómo se relacionan. Entonces ahí es cuando empezamos a convivir en esa escuela, ¿no? Me abre un poquito más la mente ya de cómo este, convivir con ellos. ¿Por qué? Porque también cada cultura es diferente, sus gustos son diferentes, o sea, sus tradiciones, lo que ellos piensan o su forma de convivir, pues son completamente diferentes al de nosotros. Entonces, pero fíjate que eso me ayudó mucho a pensar, ¿no? De qué forma puedo
hablar con ellos, de qué forma puedo convivir con ellos, ¿para qué? Para que no se sientan a lo mejor cohibidos o yo con ellos. Entonces como que esa parte a mí fue fundamental, ¿no? En su momento. Y la verdad que esa escuela a mí me ayudó mucho a abrirme, a prepararme, no solamente en el sentido académico, sino que también dentro de la interculturalidad que vivíamos ahí dentro de esa institución. Entonces, eso a mí me ayudó mucho a abrirme, a prepararme más, a competir con otras personas que venían de otros estados. Entonces, eso en lo particular, lo personal, sí me ayudó bastante, ¿no? Esa decisión que tomé, ¿no? De irme a Estipac, porque pues también buscaba otra forma de estudiar, pero bueno, no había las maneras ni tampoco de prepararme, ¿no? Sí, sin duda ese choque cultural te sirvió para desarrollarte de manera personal y posteriormente de manera profesional. Ahora bien, si no hubieras llegado a Stipac, ¿qué crees que hubiera hecho Leonel? Eh, yo creo que yo no hubiera dejado de luchar. O sea, fuera estipado otra escuela, me hubiera preparado. Porque eso es lo que yo tenía muy metido en mi cabeza. O sea, no sé cómo le voy a hacer, pero tengo que ir a preparar. Entonces fue como que eso a mí me motivaba, me motivaba, me motivaba. No quiero estar aquí con mis compañeros, que muchos, pues, yo ya no puedo, pues así, no, no. No era mi idea de quedarme ahí en mi comunidad. Tenía que salir de alguna forma, sea tipo otra escuela, a prepararme, porque no había de otra. Yo veía a mi mamá, yo veía a mis hermanos, o sea, las querencias que teníamos. O sea, no podía a lo mejor apoyarme económicamente a mi mamá, pero yo tenía esa ilusión y eso era más, bueno, para mí era más grande que lo económico, ¿no? Tenía que salir adelante a como diera lugar. Entonces, yo creo que ese Leonel no hubiera existido. ¿Por qué? Porque mi meta siempre ha sido, ¿no? De lograr esto porque quiero lograrlo. No sé cómo le voy a hacer, pero tengo que llegar ahí. Y ese siempre ha sido mi mentalidad, pues hasta la fecha, ¿no? De tratar. Me gustaría que nos platicaras un poquito más. Mencionas 3 veces, me escapé de mi casa. ¿Podrías contarnos un poco más de eso? Pues pues haz de cuenta que yo salí ahí no, mi mamá no nos dejaba salir de la comunidad porque éramos pequeños. Entonces, pues solo a qué vas a ir, allá nomás te vas a perder, seguramente te va a pasar algo. Ya ves cómo son las mamás, ¿no? Muy preocupadizas, ¿no? Entonces, yo tenía 15 años, pues dije, bueno, y como no me dejaba, pues dije, bueno, pues me tengo que ir. Lo único que yo le dije a mi mamá fue de que pues yo quería estudiar, o sea, no quería quedarme ahí en mi comunidad. Entonces, eso es lo único que yo le dije en su momento. Entonces, me voy, me dicen por ahí, me voy, me colo. En diciembre, oye, no, en la escuela no tenía para el jabón, no tenía ni para el jabón, no tenía ni para los dientes. O sea, estamos hablando de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Cuando salen las vacaciones, va la CDI de ahí de Tepic por nosotros, porque éramos muchos de Nayarit. Va y nos traen y es cuando yo regreso a mi comunidad, ya le digo, ma, estoy estudiando la prepa. Ah, y dice que 3, 5 meses estaba llorando mi mamá. O sea, eso me dijo, oye, pues en aquel entonces no había teléfonos en las comunidades, o sea, ni celular conocíamos, eran famosos esas casetas telefónicas de Telmex en su momento, ¿eh? En aquel entonces, pero pues era muy complicado, pues conseguir la tarjeta. Ey. Entonces era muy difícil la comunicación. Entonces lloré prácticamente 5 meses sin ningún tipo o sea, mi mamá no sabía de nosotros, de mí. Entonces cuando llego ahí a Guadalupe, de vacaciones nos va a dejar hasta allá la sede ahí. No, pues se pone a llorar. Oye, pues qué bueno que estás bien, ¿no? Entonces ahí es cuando me da, pues ya, me dice, no, pues bueno, prepárate. Yo de cualquier forma te apoyo, yo sé hacer costura, hago bolsas, los vendo, hago manteles y tú prepárate, me dijo. Ah, bueno, no, pues eso ya te imaginarás, ¿no? Eso me emocionó más, ¿no? En su momento. ¿Por qué? Porque también yo veía a mis hermanos, mi hermano
el que me sigue, pues ya estaba también en tercero de secundaria. Entonces, pues yo también ya le decía, oye, ¿te vas a venir para acá? ¿Cómo ves? No, pues sí, 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 sí. Entonces, pues de esa forma como fue como me escapé en su momento, pero bueno, fue muy doloroso para mi mamá. ¿Por qué? Porque pues, no supo 5 meses de mí, porque pensó que ya me había ido al otro mundo, ¿no? Pues no, prácticamente no sabía nada de mí. Pero bueno, después pues sí, ella pues reconoció que pues tenía que prepararme, ¿no? Tenía que salir adelante. Pues sí, ¿cómo podía salir adelante? Pues estudiando, preparándome, ¿no? Entonces, de esa forma se da eso. Y hasta conseguiste apoyo, ¿no? Incondicional. Sí, de hecho, ya estando ahí en la escuela, pues sí me tocó liderar mucho, pues a motivar a mis compañeros, de decirle, no, tenemos que prepararnos a estudiar. De hecho, así conseguimos, que nos fueran a traer la CDI, mandamos solicitudes a Tepic para que nosotros como estudiantes que estábamos, nos estábamos preparando, porque éramos como 32 de Nayarit más o menos, porque llenamos un camión completo. Entonces, y pues ahí me tocó un poquito liderar a los compañeros, a movernos, a gestionar en diferentes partes, ¿no? En su momento en las instituciones gubernamentales. Y muchos de mis compañeros que actualmente también, todavía convivo con ellos, o sea, a veces nos ponemos a platicar, ¿no? Todo lo que hacíamos, a veces por ahí nos encontramos, ¿no? Entonces, como que esa parte fue fundamental también, ¿no? El que gestionáramos, ¿no? Los apoyos con las instituciones. Me gustaría mucho que nos compartieras cómo influyó tu identidad wixárika en tu formación profesional, porque por supuesto que pues vivimos en un mundo globalizado, capitalista, consumista, pero la esencia de tu cultura, la esencia, o sea, ¿qué rescatas? O sea, de esa esencia con la que tú naciste y que te hizo también salir adelante y ser alguien muy preparado, ¿no? Con estos dos mundos que tú integras muy bien en tu persona, en tu profesión, en tu experiencia. Entonces, ¿qué resumirías, qué rescatarías de tu cultura? Este, lo que yo siempre he dicho, y lo sigo diciendo, lo sigo sosteniendo, nunca he perdido mi identidad ni mi lengua. O sea, esas dos cosas siempre los he llevado conmigo. A veces me han discriminado, me han dicho de cosas en diferentes espacios, pero eso a mí no me agacha. Al contrario, eso a mí me motiva a seguirme preparándome más y creo que eso me ayudó mucho a saltar, o sea, de decir, no, yo quién soy, yo soy Wixárika, ¿a qué me dedico? Ah, soy instructor, ¿qué hago? No solamente doy clases, también quiero ser un ejemplo de vida, ¿no? O sea, no solamente es eso. Y eso siempre lo he llevado conmigo. ¿Por qué? Porque la cultura de Wixárika de nosotros es la raíz, ¿no? Que a nosotros puedo decir que es la raíz que a nosotros nos saca adelante. A mí en lo particular, la parte que más me movió en su momento fue de que nunca me dio vergüenza portar mi traje ni hablarlo en espacios públicos. Aunque la gente se reía, mira que esto, que huicholito, o sea, a mí no me hacía nada. ¿Por qué? Porque yo tenía una mentalidad muy, hasta lo tengo ahorita todavía, muy adentrado en mi conciencia de que a mí eso no me baja, al contrario, eso me da en el orgullo de seguir diciendo, tengo que ser mejor que ese que se está burlando de mí. Creo que eso me sacó adelante cuando estuve en la licenciatura, cuando agarré mi primer trabajo, entonces eso me ha ayudado y también a seguir pues participando en diferentes espacios y no solamente eso, sino que también por ejemplo, una cosa es decir, mm, soy Wixárika, pero otra cosa es vivirla como pueblo originario, porque acá, por ejemplo, en la comunidad sufres,
viviendo tu cultura lo sufres, tienes que hacer mucho sacrificio, cuando te toca un cargo tradicional tienes que sufrirla. Entonces, eso es lo que te ayuda como que a seguir madurando, a seguir creciendo, no solamente en el aspecto académico o técnica, ¿no? De a lo mejor de mi habla, de mis conocimientos occidentales, sino que también la parte este, cultural, ¿no? De nuestra cosmovisión, de qué forma, o sea, lo puedo relacionar sin afectar a mi comunidad, sin afectar a las personas, sin afectar a lo mejor a estos centros ceremoniales, ¿no? Que nos caracterizan. Entonces creo que eso ha sido fundamental dentro de mi formación, porque nunca los he separado, al contrario, los he llevado al parejo, de una forma equilibrada. ¿Para qué? Porque creo que los dos tienen el mismo valor. Yo siempre lo he visto de esa forma, ¿no? Mi cultura y la occidental yo creo que tienen el mismo valor. ¿Por qué? Porque los dos tienen conocimientos, ya sea científicos, como los quieran ver, pero bueno, pero es una también oportunidad de aprendizaje, ¿no? En el ámbito educativo, pero también en el ámbito cultural. Y esas dos cosas nosotros como pueblo originario no lo podemos separar, porque al final de cuentas la cosmovisión, mi simbología que yo tengo como wixárika, van relacionadas después directamente en el contexto educativo wixárika. Hablamos, por ejemplo, de una pedagogía wixárika, la pedagogía occidental, institucional, como le quieran llamar, pero también nosotros tenemos nuestra propia pedagogía wixárika. ¿De qué forma podemos instruir a nuestros alumnos sin olvidar la parte fundamental que es su cultura, ¿no? Su lengua, ¿no? Que es el sostén de todo conocimiento para nosotros? Entonces, a veces es muy complicado que las instituciones nos comprendan. O sea, ¿qué es lo que queremos nosotros como maestros? Es muy difícil que nos entiendan. ¿Por qué? Porque ellos no conocen esta parte, ¿no? De nuestra cosmovisión interna, ¿no? Donde nosotros vivimos, donde nosotros laboramos, donde nosotros participamos comunalmente. O sea, es por eso que muchas instituciones como que, pues están locos, ¿no? O no saben organizar, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos ese afán, pues, de seguir fomentando, ¿no? Nuestra propia pedagogía wixárika, que precisamente nos ayude a seguir trabajando nuestra lengua, trabajando nuestra cultura, pero claro que también sin dejar a un lado también la parte pues institucional, ¿no? Que al final de cuentas pues eso es lo que también representa, ¿no? En muchas áreas, ¿no? De trabajo, y eso ha sido pues fundamental dentro de nuestra formación. Interesante. Esto de la pedagogía wixárika. A mí me encantaría, a nosotros nos encantaría saber qué la distingue a esta pedagogía, qué la hace tan especial. A mí me encantaría escuchar si nos puedes compartir tres, cuatro puntos clave que distingan a esta pedagogía wixárika y que la hagan tan especial. Porque todas las pedagogías pueden ser complementarias, ¿no? O sea, las pedagogías siempre tienen un fin bueno y común, ¿no? Para el bien común. Pero, ¿qué lo hace tan especial esa pedagogía wixárika? A mí me intriga mucho. Quiero saber más sobre esa parte. Ujú. Bueno, dentro de nuestro pueblo hay un tejido, o sea, un tejido, nosotros le llamamos Tateyo Niaraca, que es nuestra madre tierra. Entonces todo parte de ahí, este, desde, por ejemplo, la misma simbología, la espiritualidad, porque a veces, por ejemplo, el territorio, pues muchos lo ven así solamente como tierra, ¿no? Pues es físicamente, ¿no? Pero dentro de nuestra pedagogía va más allá, ¿no? Va más allá de la territorialidad, ¿no? Entonces, nosotros partimos a partir de ahí, ¿sí? ¿Cómo ve el niño, de qué forma puede reflexionar la importancia que tiene su historia comunal, pero también la parte territorial? Porque no solamente hablamos de un territorio así físico, sino que es espiritual, de manera que pues tenemos los 5 lugares sagrados, ¿no? Que eso es lo que al niño no se le debe de olvidar. Dentro de esos 5, ahí existe un gran sistema de simbologías, ¿no? Que representan el aprendizaje de nuestra lengua materna. Entonces eso los maestros lo estamos trabajando, lo estamos implementando de alguna forma, con imágenes, con dibujos, que el mismo alumno sepa reflexionar, qué hace en su casa. Por ejemplo, este, a nosotros le llamamos
mm, mm, hay ririquis que le llamamos. Entonces ahí es un lugar sagrado. ¿Qué se hace allí? El niño hace una descripción propia, investiga con los abuelos, investiga con sus maestros, con los padres de familia, todo eso lo lleva a que el niño vaya pensando, vaya reflexionando, ¿no? ¿En dónde está parado? ¿Qué está haciendo como niño? ¿Qué puede implementar el día de mañana cuando sea adulto? O sea, eso es nosotros lo que estamos construyendo como maestros. ¿Por qué? Porque no queremos que tampoco nos encerremos como pueblo birrárica, sino que al contrario, que el niño sepa, ¿no? ¿Qué está haciendo? Pero también qué puede hacer, qué puede lograr con todo lo que tiene en su contexto social, educativo, cultural, pero también no solamente en ese ámbito, sino que también lo político. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todo eso engloba a qué? A que exista ese conocimiento, ¿no? Ese conocimiento que nos puede llevar a qué? A que nosotros como pueblo wixárika sobresalgamos también. Entonces es una parte pues fundamental que estamos trabajando actualmente sobre esa pedagogía que nos trae en wixárika, pero también sin dejar un lado, ¿no? Como lo decía hace rato, nosotros lo estamos sumando con la institución, de qué forma ahí esa relación se da, ¿no? De esa forma nosotros vemos, ¿no? Dónde podemos hacer esas adecuaciones, a lo mejor curriculares dentro del currículo, pero también dónde, dentro del sistema comunal, donde también nosotros podemos adecuar, ¿no? Sin a lo mejor quitarle algo o perjudicar a nuestra cultura, no, sino que al contrario, ¿no? De que beneficie a nuestra cultura, que eso es lo que buscamos. Bueno, en grandes rasgos es eso, ¿no? Nuestra pedagogía wixárika, ¿no? Partir del contexto de donde vivimos, partir de nuestra simbología, de nuestros lugares sagrados, de nuestra misma territorialidad. O sea, esa es parte, pues, dentro de esa pedagogía wixárika. Es muy extenso. A lo mejor puede llevar unos 3, 4 horas, pero bueno, solamente de manera resumida, pues, lo haga. Eres estudiante, te han tocado varias reformas educativas. Cuéntanos un poco de eso eh, y qué ves que ha cambiado, que ha mejorado o todo sigue igual. Fíjate que yo me preparé con el plan 93, la normal. Entonces, ahí pues claramente pues, se veía mucho lo que es las asignaturas, sus enfoques, ¿no? Cómo venía, y se hablaba de una educación de calidad, ¿no? En su momento. Entonces, yo me preparé bajo ese plan y programas. Entonces, pues como todo maestro, ¿no? Que es como una Biblia para uno, ¿no? Que pues, tienes que dominarlo para trabajar, ¿no? Pero luego viene lo que son las reformas, ¿no? De Peña Nieto, en 2011, 2017, empieza a haber una serie de cambios. Entonces, en esta etapa que viene en el 2022, cuando surge la nueva escuela mexicana, pues sí, hay una gran, yo lo llamo, eh, como que nos tenían así como que, a ver, eso es lo que van a dar nomás, no quiero que se vayan más para allá, ¿no? Nos tenían muy así como que. Y luego viene esta parte que nos dicen, ahora sí tienen la libertad de decidir, ¿no? ¿Qué es lo que van a enseñar, ¿no? Entonces, eh, ahora nosotros, por ejemplo, como docentes, tenemos esa oportunidad de decidir, ¿no? ¿Qué contenidos podemos implementar nosotros como docentes, de acuerdo a nuestro contexto donde habitamos, ¿no? Entonces, eso nos permite a nosotros como maestros de integrar y de diseñar una serie de estrategias, material didáctico que nos permita y se nos facilite pues trabajar con los niños. Entonces hay esa gran diferencia. Anteriormente era muy solamente como que puntual. Vas a dar 1 hora y media lengua originaria, lengua indígena y de ahí ya no, ¿no? Tienes que dar tantas horas de matemáticas, español, formación cívica y arte, como que venía así. Bueno, ahora nos da esa oportunidad de trabajar por proyectos, que ya cada maestro decide si por 10, 15 días, 20 días, un mes, ¿no? Tú te planeas conforme pues vayas viendo resultados con tus alumnos. Entonces, eso a nosotros nos ha facilitado este plan y programa, ¿no? Del 2022. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa responsabilidad de decidir qué es lo que más pues podemos enseñar. Claro que nosotros tenemos que partir de un diagnóstico de las necesidades de los alumnos, de sus estilos de aprendizaje, ¿no? Que tiene cada uno de ellos y sobre todo, ¿no? De que el interés que muestre el alumno, ¿no? Entonces,
a partir de ahí nosotros ya empezamos a diseñar ese tipo de actividades o estrategias que nos permita precisamente trabajar, ¿no? De una manera más dinámica, lúdica, de una manera más equilibrada, ¿no? Que se dé ese aprendizaje, ¿no? A lo mejor anteriormente se hablaba mucho del constructivismo, de un aprendizaje significativo, entonces ahora nosotros como que andamos mezclando todo, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido, pues sí, mejorar un poco sobre el aspecto de de la enseñanza, ¿no? Sí ha sido un poquito al principio complejo, ¿por qué? Porque vienes como que apenas agarrando el hilo del plan que salió y luego te dicen, no, pues ahora va y te va este, ¿no? Y como que en lo que vas agarrando, no, pues es que viene diseñado de esta forma, van a trabajar, y pues te lleva un año, 2 años, ¿no? Entonces, pero bueno, actualmente ya estamos, creo que más empapados pues para trabajar. Y eso, en lo particular, pues a mí me beneficia, ¿no? Como docente de, de, de trabajar, ¿no? Ese plan y programas que actualmente se está implementando. Porque anteriormente, pues sí, era más como que, pues más puntual, tenías que dar esto, tantas horas y ya, ¿no? Y no te daba esa pauta de decidir qué querías dar tú como maestro. Entonces, entonces, pues estamos trabajando de esa forma, ¿no? Como aterrizar también esta parte de cómo describirías la realidad educativa de tu comunidad wixárika y ahí pues relacionarlo un poquito si han enfrentado los maestros de tu comunidad pues limitaciones a lo mejor materiales para, o económicos para poder impartir educación, calidad que ustedes... Este, en esa parte sí creo que ha faltado, creo que el Estado todavía tiene deudas con lo que es la, la educación bilingüe. ¿Por qué? Actualmente no hay material didáctico, no hay libros de enseñanza en nuestro idioma. Anteriormente hasta había salido una publicación, se entregaba, pero desde el 2000 que creo que 18 aquí en Jalisco, por ejemplo, ya no se entregan esos libros de textos, ¿no? Que anteriormente se entregaban. Entonces eso sí pues ayudaba bastante, la verdad, en la enseñanza de nuestra lengua y eso pues en su momento facilitaba, ¿no? Que el maestro también desarrollara una serie de actividades y sobre todo de que también creo que ha faltado, ¿no? De que nuestra lengua, por ejemplo, aquí en Jalisco, sea oficializada, ¿no? De alguna forma, sea oficial, al menos para nosotros como pueblos originarios, ¿no? Pero que sea reconocida en la Constitución, ¿no? De ahí dentro del Congreso de Jalisco. Entonces eso como que, no sé, una serie a lo mejor ya son políticas a lo mejor educativas que no han permitido, ¿no? A que suceda esto. Y creo que al final de cuentas las escuelas de educación completa son las que más actualmente cuentan con todo, ¿no? Con infraestructura, con docentes, ¿no? Para cada grado. Pero yo siempre he dicho, ¿no? Que las escuelas multigrados son las que siempre ha caído ahí, ¿no? Esa, esa necesidad. ¿Por qué? Porque creo que mm, por ejemplo, una escuela multigrado unitaria, ¿no? Bidocente, ¿no? Todo lo administrativo, que reuniones del maestro para ausentarse, creo que eso ha perjudicado, ¿no? Directamente en el aprendizaje de los niños. Y, y, y eso, pues, no sé si el Estado no lo vea o la misma secretaría, ¿no? Y creo que la carga administrativa siempre ha perjudicado, pues, a los docentes en esa cuestión. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo pedagógico lo trabaja el maestro y se tiene que respetar el horario, ¿no? Pero ya cuando, por ejemplo, te meten cosas así externas que no son pedagógicas, pues claro que pierdes, ¿no? Y a veces para trasladarte a una escuela son de 5 a 6 horas caminando. Entonces, eso es complicado. Por ejemplo, está una escuela que si es de Cajones, ¿no? Los maestros de aquí para allá hacen como 6, 5 horas caminando a pie. Entonces, es complicado, ¿no? Pues claro, allá los libros de texto no llegan puntual, los materiales didácticos tampoco. ¿Por qué? Porque pues llueve en esos tiempos, los ríos crecen, los materiales se mojan, ¿no? De alguna forma.
Entonces son muchas circunstancias, ¿no? que pasan actualmente todavía. Y creo que hay algunos, por ejemplo, localidades que todavía no tienen acceso ni siquiera a carretera, ¿no? O sea, solamente se llega a pie de herradura, en caballo o a pie. Y hay por ejemplo, como dentro de esta zona hay tres, cuatro, a ver, está Taimarita, hay una localidad que se llama Barranca de la Manga, Aguasarca, que son localidades que todavía no cuentan con carreteras para llegar a esas localidades. Entonces sí ha sido muy complicado por esos temas. Pero creo que aquí lo importante es de que también, pues sí, hay una postura, ¿no? Del maestro, ¿no? De contribuir, de seguir dando lo mejor de sí. A veces, pues es muy complicado. Y aparte también de los consejos técnicos, ¿no? De que te citan, ¿no? Pues consejo técnico escolar, ¿no? Y pues tienes que ir cada último de cada mes. Y a veces un maestro pues tiene que salir un día antes para poder llegar temprano, ¿no? A la zona escolar y pues están retirados algunos de 6 a 7 horas caminando y algunos los que tienen vehículos pues sí llegan más rápido, ¿no? Pero eso como que ha perjudicado directamente lo que es al aprendizaje del niño. ¿Por qué? Porque ya no se entiende de la misma forma a los niños. Entonces eso ha, perjudicado, ¿no? Directamente a los niños, ¿no? En este caso, ¿no? Y creo que eso, pues yo digo que se tiene que trabajar, ¿no? Se tiene que ir viendo, ¿no? De qué forma se puede a lo mejor mejorar, ¿no? De qué forma se puede hacer, porque a veces solamente vemos mmm, los intereses particulares, por ejemplo, de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Lo que solamente ellos quieran, pero como que ya no ven la parte del niño, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el niño? Y creo que eso ha faltado, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el niño? Pero a base de qué es lo que quiere el niño, a ver el maestro, ¿no? Cómo tiene que estar, de qué forma tiene que trabajar. Y ustedes saben, ¿no? De ahí ya viene lo que es, pues, la falta de material didáctico, a lo mejor todo lo que tiene que ver, con la infraestructura. Ahorita que todo lo quieren hacer en internet, ¿no? Trabajos, ¿no? En internet, ¿no? Pues, voy a hacer por ejemplo, eh, cuando estuvo el COVID, este, todo lo querían hacer a trabajos pues que a distancia, ¿no? Pero pues acá de dónde internet, ¿no? Los niños no tienen computadoras, no tienen celulares, o sea, ¿cómo? ¿De qué forma, no? Entonces, como que eso del COVID también ayudó mucho como que a despertarnos, ¿no? Bueno, estamos en Europa o dónde, ¿no? En otro mundo, ¿no? O sea, ¿cuál es la realidad de nuestro país? Sobre todo aquí en las comunidades indígenas, ¿no? De que no contamos con esos recursos, no contamos con esa tecnología en nuestras escuelas y no contamos con la infraestructura, porque a veces a mí me tocó ser supervisor y yo veía las escuelas, ¿no? Que parecían regaderas, muchas de ellas. O sea, en tiempos de lluvia a los niños, yo tengo muchas fotografías, y llovía y los niños en una esquina ya amontonados para no mojarse con sus libros y sus cuadernos. O sea, veías, no, bueno, pues, y luego el gobierno hablando, no, pues es que ya estamos en el siglo XXI, ya estamos ya la educación ha progresado, o sea, cuando la realidad es otra, ¿no? Entonces, eso, eso es lo que yo vi en su momento cuando fui supervisor. Y creo que mi lucha siempre fue esa también, de que se tenía que diseñar por los maestros materiales didácticos, hechos por ellos. Y creo que muchas veces el gobierno no entiende esa parte, ¿no? De que si la educación quieren que florezca, tiene que salir de abajo, de las decisiones de los maestros, de los mismos niños, de los papás, no al revés como nos lo han implementado, de arriba para abajo. ¿Por qué? Porque ellos no conocen el contexto, ellos no conocen, y todo lo quieren estandarizar, todas las evaluaciones estandarizadas, por ejemplo, todo lo quieren estandarizado, o sea, como si fuéramos, no sé, a Estados Unidos, no sé. Entonces, y luego cuando, por ejemplo, a los niños les hacen evaluaciones, ¿no? De que, pues claramente un niño está aprendiendo su segunda lengua, ¿no? Está aprendiendo en nivel primaria. Es como, por ejemplo, yo les digo a los de la institución de la Secretaría, es como si yo a ustedes los mando a Estados Unidos, que les hagan un examen en inglés, ¿cómo van a salir? Van a reprobar todos, les digo. Es igual aquí también pasa con los niños, cuando mandan sus evaluaciones
en su momento del INE y ahora que viene de que Olimpiada del Conocimiento, ¿no? Porque todas las obras son estandarizadas, no están contextualizadas. Entonces eso, pues sí ha afectado pues directamente, pero que también, ¿no? Uno como maestro lo ve como un reto, ¿no? A la vez, pero creo que también tenemos que saber, ¿no? Saber y conocer de qué forma, ¿no? Podemos agarrar ese reto, ¿no? Y ese es lo que actualmente pues estamos viviendo los maestros de la sierra. Pues si nos abres mucho los ojos y esto es lo que queremos, ¿verdad? Pasar la voz, que se sensibilicen también otros docentes, otras instancias. Ojalá podamos ah, ayudar a organizar, ¿no? Redes de apoyo entre docentes, académicos para ayudar a comunidades. Digo, no sé, ahorita escuchándote, pues yo creo que se podrían hacer muchas cosas en colaboración de los mismos docentes, o sea, iniciativa privada, creo que se puede hacer mucho. Y bueno, Gracias, Andrea. Leonel, cuéntanos cómo conociste a Miguel Agustín Limón y cómo lograste que donaran libros en tu comunidad. Pues todo surge a raíz de que ahí en Estipac, ¿no? Que ahí conocí al licenciado Miguel Agustín, cuando fue la primera dama en su momento, ¿no? Margarita Zavala. Entonces ahí por primera vez conozco al licenciado Miguel Agustín. En su momento pues era director, ¿no? De la CONALITEP. Y pues yo siempre he tratado como que, no sé, de ser muy amistoso, ¿no? Entonces yo en él vi mucho, la verdad, mucha confianza. O sea, primero fue eso, ¿no? Se dio mucho la confianza, platiqué abiertamente, así como si lo hubiera conocido de años, ¿no? Atrás. Y la verdad ahí me inspiró mucha confianza. Entonces ahí es cuando él me dice, quiero que vayas a conocer a México, donde se hacen los libros y también en la oficina donde yo estoy. Me dice, ah, muy bien. Y yo no lo podía creer porque pues yo cuando iba a ir allá a conocer, ¿no? Pues saben, ¿no? ¿Dónde será eso, no? Y, y, y pues realmente eh, ahí es cuando pues defino que eh, cuando voy a la Ciudad de México, pues sí, ahí platicamos muy a fondo, ¿no? Y yo le decía, en ese momento yo traemos un proyecto, yo era presidente de una asociación que se llamaba Alexa, ¿no? Era presidente de esa asociación. Y traemos un proyecto regional ahí en Nayarit, Jalisco y parte de Durango. Entonces, yo le platiqué eso todo. No, ¿sabes qué? Estamos haciendo esto de la electrificación. Y él me dice, no, pues yo te voy a dar los contactos, me dice. Y dentro también de la presidencia, ahí dentro de la presidencia. Ah, muy bien. No, pues así se dio todo. Así se da todo. Empezamos a hablar. Y pues así yo de broma le dije, oye, si y no te animas a ir allá como que a mi pueblo, le digo, a dar estos libros, ¿no? Lo que tú haces y esto. No, pues le brillan los ojos, ¿no? Con mucho gusto. Yo voy. Vamos agendando, me dice. Muy bien. Y, y pues sí, yo era, pues chava, me conocí en su momento, ¿no? Un joven, pues bien chamaquito, chiquito, ¿no? Entonces dije, bueno, pues eh, pues en ese tiempo, pues yo me acuerdo bien, ¿no? No lo podía creer cuando llegó Miguel Agustín allá al rancho. Y pues tuvo una reunión con los papás, con la gente. Entonces, y ese fue el primero. Y luego me dice, vamos haciendo otro, pero por Jalisco, me dice. No sé si te acuerdas, Chava, ¿no? Allí es cuando lleva al secretario de Educación de Jalisco, en su momento era este Antonio Gloria Morales, algo así se llamaba, secretario de Educación. Y vamos a San Miguel Huestita, también a hacer la misma labor, a entregar libros. Me acuerdo que nos fuimos adelante, Noé, tú y yo, para organizar todo allá en San Miguel Huestita. Y, y como que eso a mí me ayudó también a la vez a comprometerme más, porque no solamente ya era mi personalidad, la mía, sino que ya la gente me veía de otra forma, ¿no? Cuando yo iba a mi comunidad, bueno, tú eres ¿no? Ah, ayúdense en esto, ¿no? Y a mí eso que me requirieran me motivaba más. Entonces, eso, eso a mí en lo particular me ayudó mucho, ¿no? A seguir trabajando, a seguir gestionando,
con todas esas personas, pues, que también me dieron su confianza en su momento. Eh, y la verdad, pues sí, se dio ese clic con el licenciado Miguel Agustín, se dio ese clic de confianza, hasta a veces ahí, por ahí dice alguien, ¿no? Cotorreábamos, ¿no? Así como que de tú a tú, y yo nunca, yo dije, pues, ¿cuándo me voy a llevar bien con él, no? Y gracias a Dios, pues, actualmente todavía tenemos una buena comunicación, hemos platicado de todo ese trabajo que hicimos en su momento, y también ahorita todavía, él me está apoyando con algunas decisiones, con algunas, recomendaciones, ¿no? Que al final de cuentas, pues experiencia él tiene de sobra, ¿no? Entonces, hace como 3, 4 meses que nos vimos ahí en Colotlán, Jalisco, platicábamos, nos tomamos un café pues ahí estábamos, ¿no? Y creo que también lo vi cuando falleció el rector de ahí de la UDG, también me invitó, ahí también fui, ahí en Guadalajara, estuvimos también un buen rato platicando sobre precisamente de toda esta perspectiva, ¿no? De lo educativo, pero no solamente la parte educativa, pues, sino también los acontecimientos actuales, ¿no? Que están pasando dentro de las comunidades Virar Tari, pero también, ¿no? Fuera de ella. Entonces, como que a veces platicar con él me abre la mente, ¿no? Me abre la mente de, de, de todas esas decisiones, ¿no? Que he tomado actualmente en mi vida. ¿Cómo ha cambiado tu comunidad desde que eras estudiante al día de hoy, Leonel? Pues creo que actualmente ya la comunidad birrárica hemos sido un poquito más abiertos ya. Anteriormente yo veía que estábamos muy cerrados en nuestra propia organización, en nuestra propia estructura, y pues algunas decisiones a lo mejor equivocadas, no equivocadas, pero sí eso, pues quieras o no, te aísla, ¿no? Y también por también cómo nos había ido con las instituciones que muchas veces solamente nos habían folclorizado, nos habían utilizado, ¿no? En su momento, ¿no? Y actualmente, pues ya, actualmente, por ejemplo, la comunidad birrárica, pues lo hemos abierto al diálogo, a escuchar, sobre todo, al saber escuchar, y sobre todo también de proponer, ¿no? De saber proponer, de saber gestionar, de saber decidir, ¿no? ¿Qué queremos para el bienestar de nuestras comunidades? Creo que eso ya lo hemos venido trabajando en el aspecto territorial, en el aspecto cultural, social, y eso ha facilitado también el que las instituciones nos entiendan, ¿no? Porque anteriormente creo que sí estábamos un poquito muy cohibidos, muy cerrados en esa parte, ¿no? Eh, por ejemplo, mm, por ejemplo, mucha gente, lo que son los lugares sagrados, ¿no? No se reconocían, ¿no? No se reconocían, y actualmente pues sí, se reconocen, y nosotros nos reconocemos también como personas, ¿no? A lo mejor se oye muy así, como que muy político ya, ¿no? Pero bueno, creo que esa parte pues ha sido también fundamental para nosotros como un proceso, ¿no? De desarrollo de nuestras comunidades, de que también nos estemos abriendo poco a poco para que se dé, ¿no? Precisamente la interacción, ¿no? Entre las instituciones, a lo mejor gubernamentales, pero también privadas, asociaciones civiles, ¿no? Pero también nosotros como comunidad, ¿no? Y eso ha permitido, pues precisamente que nosotros como pueblos originarios, entablemos, ¿no? Esa comunicación, ¿no? Pues creo que cuando empecé a dar servicios sociales, yo creo que ahí, lo vi ya como, no para que se me pague, sino que más bien de ayudar. Anteriormente, pues, estaba joven, pues daba mis servicios sociales, ¿no? De hortalizas, de violencia familiar, todo lo que tiene que ver, con la parte de la organización, pues llevamos muchos temas, ¿no? A las localidades. El caminar 5 o 6 horas para dar mi taller a una localidad wixárika, pues me motivaba. Entonces, creo que de ahí yo aprendí a hacer eso, ¿no? De, bueno, esto es lo mío, ¿no? De enseñar, ¿no? A las escuelas cuando iba a visitar, cuando estuve en la carrera de la licenciatura en educación primaria, cuando me mandaban precisamente a practicar, ¿no? Ahí con los niños, ¿no? Ahí veía, ¿no? Las fortalezas que teníamos como maestros, pero también lo que veían los niños, ¿no? Esa ilusión también que alguna vez yo tuve cuando fui niño, ¿no? Que también lo veía en ellos, dije, oh, órale. Entonces,
ahí empieza esa parte, ¿no? De la motivación hacia ellos. Yo en algún momento un maestro, una maestra, un maestro me motiva, ¿no? A seguir preparándome. Y qué bueno, ¿no? Y ahora yo tengo que hacer eso también lo mismo, regresar eso que a mí me dieron en su momento. Y ahora también me toca regresarlo, ¿no? Si me toca darle un lonche, se lo tengo que dar. ¿Por qué? Porque a mí me lo dieron. Si a mí me tocó una beca, ¿por qué no darle también a los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tuve esa oportunidad de tener una beca, ¿no? En su momento de desarrollo humano. Y ahora, ¿por qué no dárselo, no? Entonces, creo que eso, este, a mí me ayudó, ¿no? A verlo de otra forma. Por ejemplo, ahorita, pues tengo mi trabajo como maestro, ¿no? Terminé le decía a Chava el otro día, duré 10 años laborando como docente y luego hice una pausa porque se me ocurrió pelear ahí al gobierno, porque pues las escuelas, hace rato lo decía, las escuelas estaban cayendo y luego me bloquearon. Entonces cuando fui supervisor, pues sí, hicimos un movimiento regional birrárica y a mí otros dos compañeros nos bloquean del sistema educativo. Nos dicen, tú no cabes aquí y pues sí, nos mandan ahí a Colotlán, ahí a concentrarnos. Ahí nos tenían a los tres, bien vigilados y todo. Entonces, cuando yo quiero regresar en enero de docente ya para dar clases, me dicen, para ti ya no hay trabajo. Pues, ¿qué voy a hacer, no? Entonces, creo que de ahí hago una pausa en mi trabajo de 5 años. Me dedico a otras cosas, ¿no? Y bueno, nunca termino de dar clases porque luego me metí a la Universidad de Guadalajara a trabajar, a dar clases en la licenciatura en educación indígena, es que está ahí en Tuxpan de Bolaños, y también ahí en Cunorte, ahí que está en Colotlán, a clases en educación y en antropología. Y ahí es cuando también, ¿no? Me digo, pues quiero estudiar mi maestría, dije, pues ¿cómo voy a quedar aquí? Dije. Entonces actualmente estoy estudiando mi maestría en antropología, estoy haciendo mi tesis, presión tener referente pues a lo que es a la lengua materna birrárica. Entonces, creo que el dar clases, el estar dentro de una aula, nunca lo he perdido, siempre he estado ahí. El ayudar también a los jóvenes, el ayudar a los niños, el de motivarlos, a lo mejor no económicamente, pero sí, en la parte motivacional, pues sí lo he hecho, ¿no? Y pues estamos ahí, ¿no? Creo que desde esa etapa, pues sí, no he perdido esa parte fundamental, ¿no? A veces, pues sí, muchos dicen, no, pues yo quiero ganar mucho dinero, ¿no? Pero bueno, creo que a veces eso tampoco se puede, ¿no? Pero el estar contento, el de convivir con los niños, el de enseñarles, el de brincar con ellos, el de gritar con ellos, eso es suficiente para mí, pues, en lo personal. El estar conviviendo con los papás, con los maestros, el decidir conjuntamente con los niños, creo que eso es lo mío, ¿no? Y hemos seguido trabajando, pues, de esa forma. Hemos estado trabajando de esa forma. Yo considero que la educación, primero, hablo desde mi perspectiva. Creo que la educación es un eje transformador, es un eje transformador. ¿Por qué? Porque no solamente convierte al niño o al alumno en el aspecto académico, sino que también desarrolla su potencial humano, ese conocimiento que tiene adentro, que en su momento explota, ¿no? Que, su- que explota. ¿Y de qué forma explota? Cuando su autoestima crece, cuando su autoestima crece, cuando sus habilidades a lo mejor críticas, en su momento despiertan, ¿no? Yo siempre he dicho eso, ¿no? Cuando un alumno ya está en esa dimensión de que tiene autoestima, tiene esa habilidad de criticar, eh, eh, crece pues como potencial humano, como un potencial humano. Creo que ahí está, ¿no? Ese poder, ¿no? Ese poder de la educación. ¿Por qué? Porque ya no es fácil, este, corromperlo, ya no es fácil. Entonces, creo que la educación, pues sí es una herramienta, ¿no? Que en lo particular, pues, que nos despierta esa curiosidad,
pero también esa curiosidad debe de fomentar, ¿no? Lo que es el asombro, pero también tenemos que apoderarnos, ¿no? Tenemos que apoderarnos de ese conocimiento. ¿Para qué? Para cambiar nuestra realidad, nuestro entorno, nuestro contexto, nuestras vivencias. Creo que eso, creo que eso es la magia de la educación, ¿no? De que nosotros tenemos que transformar y tenemos que transformar. ¿Para qué? Para el bien de la vida, pues, de los niños, ¿no? El bien común de las personas. Entonces, creo que eso, en lo particular, pues, me ha ayudado a qué, a hacer como un vínculo, ¿no? Directo, con con todo ese aprendizaje, ¿no? Que se da al momento de explotar ese potencial en los niños, ¿no? Eh, pues por ahí la madre lo llamaba como una formación integral, ¿no? Una formación integral, este, que no solamente se define hacia la persona, sino que también surge desde lo humano, desde sus vivencias, ¿no? Desde una conciencia pues crítica, ¿no? Sería esa mi respuesta. A lo mejor no me entendí bien, no me di a entender bien, pero bueno, espero me hayan entendido. ¿Cómo te gustaría que tus alumnos te recordaran, Leonel? Pues a mí me gustaría que mis alumnos recordaran como, como un maestro, primero, un maestro alegre, ¿no? Alegre, este, un maestro a la vez exigente, cuando se tiene que ser exigente, un maestro que conviva, que colabore, no solamente dentro del aula, sino que fuera de ella. Entonces, creo que eso para mí, con eso es suficiente, ¿no? De que digan, ah, este es un buen maestro porque fue así, ¿no? A lo mejor no me lo he ganado, ¿no? Pero bueno, estoy trabajando para seguir mejorando, ¿no? Pero bueno, sería bueno preguntarle a mis alumnos, ¿no? A ver cómo me ven ellos también, ¿no? Porque sí, creo que es importante, es fundamental también. Yo creo que a base de eso ya uno puede ir cambiando, ¿no? A lo mejor mis clases, mis estrategias, a lo mejor ir cambiando mi forma dentro de nuestras actitudes, ¿no? Como docentes. Creo que a mí me gustaría que me recordaran como un maestro feliz, contento, o sea, que como si no existieran los problemas, o sea, sí, creo que eso es lo que me gustaría, ¿no? Que en su momento así me recordaran, ¿no? Y todo, si existe un problema, a partir de ahí como que ver, ¿no? Cuáles son esas áreas de oportunidades también que tengo, ¿no? Como alumno, ¿no? O sea, como que verles esa parte. Pero bueno, a ver qué pasa más adelante. Para ti, ¿qué significa el éxito, ser un maestro exitoso? Bueno, yo digo que un maestro exitoso en lo personal es cuando yo mismo me siento pleno, cuando me siento pleno, o sea, de que estoy haciendo bien las cosas. Entonces, este, a muchos el éxito lo ven, el que gana mucho dinero, el que tiene pues, mejores cosas, ¿no? Pero creo que también el éxito se da con lo que uno conoce, ¿no? Ese conocimiento que desarrollas, esa apertura que te das al momento de desenvolverte, de convivir, de platicar, ¿no? Yo lo veo de esa forma el éxito, ¿no? Creo que el que seas el que seas un ejemplo como líder dentro de una comunidad o una comunidad de aprendizaje, una comunidad educativa, creo que para mí eso es el éxito, ¿no? De que el hecho de que ya pues formes, ¿no? Parte de ella. Eh, bueno, eso para mí yo veo así el éxito, pero no sé si lo dije bien o no, pero bueno, para mí sería eso el éxito. ¿Qué hay en el futuro para Leonel? ¿Cómo te ves en unos años? ¿Dónde? No, pues no, tengo todavía por ahí muchas cosas que hacer. Este, en tema educativo y político, la verdad, creo que lo que he aprendido es, mm, me tocó ser secretario general del Ayuntamiento de Mezquitic. Eh, la verdad que también dentro de esa estructura política se puede hacer mucho, se puede apoyar mucho no solamente en el tema educativo, sino que
en otros temas importantes, ¿no? Que aquejan a nuestras comunidades. Entonces sí, es una deuda que tengo conmigo mismo de meterme a la política, pero sin aislarme de lo educativo. Creo que eso ha sido mi mayor sueño, este, de seguir, ¿no? Trabajar desde ese espacio también, ¿no? Lo que lo considero muy importante. Y creo que es algo que le aprendí a Miguel Agustín también, el tener madera, ¿no? Para la política, el colmillo que él tenía. Entonces, es algo que a mí me ayudó en lo particular eh, para tomar pues esa decisión. Yo me abrí un espacio de 5 años, me metí también en ese tema y creo que entendí que desde ahí, desde ese espacio, se puede hacer mucho en el tema educativo. Y creo que eso es lo que todavía tengo esa inquietud, ¿no? De algún momento llegar ahí, ¿no? Creo que, eh, pero siempre vinculado a lo que es al tema educativo, porque creo que hay muchas cosas que hacer desde infraestructura, materiales didácticos, y para qué se ocupa ahí, por recurso económico, ¿no? El de la gestión, ¿no? Entonces creo que de ahí se puede hacer mucho y bueno, hasta ahorita yo he vivido esa parte, ¿no? Entonces me veo de esa forma y también me veo dentro del aula, la verdad, dentro del aula, dando clases, motivando a los alumnos, nivel primaria, la verdad, me fascinan los niños, su inocencia, su terquedad, su esa, ese pensamiento también de cuando yo lo tenía, ¿no? Quiero aprender más y más y más, ¿no? ¿Qué más viene, ¿no? ¿Qué algo nuevo me va a enseñar mi maestro, ¿no? Creo que eso también lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque es algo que a mí me fascina, ¿no? El dar clases, ¿no? Y, y eso es lo que yo veo en un futuro. Ahorita soy docente, a lo mejor concursar en su momento para director, supervisor, bueno, no lo sé, ¿no? Pero bueno, todavía está en esa parte, ¿no? De mi mente, ¿no? Actualmente, ¿no? Secretario de Educación en Jalisco, para empezar, ¿no? No, está muy, difícil ahí, llegar ahí, pero bueno, de todos modos creo que cuando uno menos lo piensa, ¿no? Uno puede estar a lo mejor abajo o arriba, ¿no? Yo nunca pensé ser secretario de Mezquití, general de Mezquití, nunca lo pensé. Trabajé para eso, se me dio, yo siento que lo hice de la mejor forma. Algunas decisiones que yo sigo un criterio mío basado en mi, en mi identidad, en mi honestidad, no se dio, tuve que salirme de ahí porque creo que me estaba convirtiendo en una persona igual que a todos los demás y yo decidí salirme, renunciar. ¿Para qué? Porque pues creo que eso no era lo mío, ¿no? Y lo que yo busco precisamente es la inclusión, la equidad, que haya igualdad entre todos y sobre todo, ¿no? Que todas las personas valemos lo mismo, ¿no? Que a pesar de tus carencias, de donde vivas, de donde vengas, creo que todas las personas merecemos respeto, merecemos que se nos reconozca, merecemos que se nos trate de igual forma, ¿no? Entonces es algo que ha sido fundamental en mi vida y eso me ha marcado pues en mi vida profesional, pero también dentro de mi comunidad. Entonces creo que eso es lo que yo sigo y pues, espero nunca cambiar ese tipo esa mentalidad que tengo, porque luego dicen por ahí, me dice un amigo, te vas a corromper si llegas ahí, me dice, pero bueno, yo espero no hacerlo, yo espero seguir con esa misma actitud y sobre todo, ¿no? Escuchar a los amigos, ¿no? Escuchar a esos amigos que siempre te dejan algo, ¿no? Ahí está Chava, ¿no? Agustín, tengo varios amigos, ¿no? Que creo que el escucharlos, desde también su perspectiva de ellos, creo que eso me ayuda, ¿no? A seguir centrado en lo que quiero. Muy bien, Andrea, ¿alguna otra pregunta? Pues hay muchas. Yo quisiera preguntarte muchísimas también más, pero tengo una que me gustaría mucho comentar ahorita, que es, si pudieras resumir tu experiencia en una frase, ¿cuál sería esta frase? Toda esta experiencia tan rica que tienes, que nos has estado compartiendo. Eh, Creo que la humildad
pues es la base del éxito, ¿no? Yo creo que yo lo resumiría de esa forma. El que yo sea humilde, el que sea igual que antes, que ahora, creo que que eso me ha permitido abrirme las puertas. El, 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 el seguir mi criterio, el seguir mis ideales, ¿no? Como maestro, como persona, como profesionista. Creo que eso me ha ayudado a abrirme las puertas. Y el ser el empático siempre, ser empático, el ponerme los zapatos de los demás, ¿no? Creo que eso me ha ayudado mucho a seguir creciendo como persona, sobre todo, ¿no? Yo lo resumiría así. Creo que la humildad es ese valor, ¿no? Que me define a mí en lo personal, ¿no? Donde he estado, siempre he sido igual. Entonces, creo que eso me ha caracterizado, pues. Yo digo, pues, pero bueno, necesito hacer una encuesta también sobre eso. Y a donde vayas y en tu futuro, si estás en la política o en la educación, etcétera, siempre pues serás seguramente muy humilde y muy sencillo y eso es donde, o sea, poner los pies y seguir teniendo los pies bien puestos en la tierra, pues eso es lo que te hará muy único, ¿no? Siempre, porque en esos ambientes, por lo general, efectivamente, luego cambian muchas cosas. Y si tú logras mantenerte, estoy segura casi que sí, pues eso nos va a ayudar a todos, a este país, y a tu comunidad. Sí, cuando trabajé ahí en el ayuntamiento me decían mis compañeros, oyes, ponte una corbata, me decían, ponte de chaqueta, pues cómprate uno de 5,000 pesos, de 6,000, ¿no? Que se vea que eres el secretario general, me decían. Entonces yo les decía, no, a ver, ¿cuánto voy a durar aquí? Lo mucho 3 años. ¿Dónde voy a regresar? A mi comunidad. Y ella, era ese que andaba entacuchado, ahora anda en Guaraches, me van a decir, mejor, mira, aquí está lo que me identifica, mi traje, siempre mi traje. Entonces, eso, aunque me decían, me criticaban que esto y lo otro, que no me ven, me valía un bueno, cacahuate, yo le llamo, ¿eh? O sea, yo orgullosamente, o sea, el que yo me ponga un traje tacuchado, zapatos de 5,000 pesos, pues no me hacía ni mejor persona, ¿no? O sea, tampoco me identificaba con eso, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ¿uno qué hace? Estás allá un rato, tienes que regresar a tu comunidad. ¿Cómo te va a ver la gente? Ah, era este que andaba así, y ahora cómo anda, ¿no? Creo que eso siempre se lo dije, ¿no? A mis compañeros, ¿no? Que trabajamos ahí. Y pues sí, a lo mejor hay muchas cosas que te revuelven, ¿no? Decisiones, pero bueno, creo que ya está en uno, ¿no? El tomar la mejor decisión. ¿Algo más, Leonel, que quieras agregar? Estamos llegando casi al final de este primer programa de magia educativa. ¿Algún mensaje que tengas para los siguientes invitados? Sería muy bueno escucharte. Pues, creo que primero, creo que la educación intercultural bilingüe en nuestro país, sí, ¿no? Sí se ocupa mucha atención a nuestros estudiantes. Sobre todo que todas esas comunidades marginadas que por décadas han estado, pues claramente desatendidos en esta materia educativa, eh, creo que sí se requieren políticas de equidad y sobre todo que busquen cubrir y que garanticen pues esa atención educativa y que no solamente se diga en la Constitución, se diga en las leyes, sino que creo que así aquí hace falta la acción. Creo que necesitamos una educación de excelencia, pero ¿cómo se va a dar eso? Se tiene que dar con una política educativa inclusiva, en donde dentro del tema curricular, del malla curricular, pues claro que se garantice también pues esa parte fundamental, ¿no? Y que haya
atención inmediata, ¿no? Dentro del sistema educativo, porque creo que se nos ha marginado, ¿no? En ese sentido. Eh, a la vez, creo que es importante eh, eh, que la educación indígena, pues actualmente, pues yo digo, yo digo desde mi perspectiva que tenemos que, también como maestros, nosotros como maestros, tenemos que formar alumnos para la vida, con habilidades personales, no solamente personales, sino que sociales, culturales y académicas, ¿no? Pero que también sean competentes en su lengua originaria. Eh, y creo que considero que es importante que haya una alfabetización bilingüe, ¿no? Que no solamente se diga, sino que realmente se aplique y que haya una formación, ¿no? Hacia los maestros que se están preparando en el tema, ¿no? De cómo enseñar nuestra lengua materna, ¿no? De cómo implementarla, porque creo que eso le ha faltado a todas las instituciones educativas donde se forman los maestros. Además de que, pues sí, requerimos de una precisamente de de herramientas importantes, ¿no? Referente al material didáctico, ¿no? Que se ha carecido en estos últimos años, ¿no? Creo que eso ha sido estático, ¿no? Yo los invitaría pues como maestros que reflexionemos, que profundicemos, ¿no? De una manera integral sobre todos esos obstáculos, ¿no? Que se nos presenta en nuestras aulas, en nuestras escuelas, en nuestros lugares, ¿no? De que tenemos que luchar, tenemos que levantar la voz de alguna forma. Creo que este espacio que nos dan esta oportunidad, ¿no? De platicar, de decir, creo que pues es fundamental, ¿no? Para dar a conocer todos estos indicadores, ¿no? Estadísticas que se tienen actualmente sobre la marginación de esta educación bilingüe, ¿no? Que se tiene en nuestro país. Y creo que eh, nosotros como maestros tenemos que estar comprometidos con nosotros mismos. Tenemos que tener esa profesionalización de decidir, ¿no? De cómo queremos nuestra educación indígena, ¿no? De como una educación de pueblos originarios, ¿no? Creo que también eso es fundamental dentro de este proceso. Eh, mm, y pues como por ahí decía alguien, ¿no? Eh, nuestras escuelas que nosotros donde trabajamos creo que son la base también, ¿no? Son la base del crecimiento educativo, pero no solamente dentro de nuestro país, sino que también dentro de los contextos eh, comunales, ¿no? Que eso es lo fundamental dentro de, de este proceso, ¿no? Pues creo que sería esa mi invitación, Chava, ¿no? Pues a agradecerles por ese lado, por esa gran oportunidad que se me da, ¿no? De ser el primero. Ojalá que haya sido de su agrado, no haya sido otras cosas, ¿no? Que no van, ¿no? Y la verdad, pues sí, estaba muy contento de esa entrevista que se me da. Y pues aquí estamos, ¿no? Para seguir alzando la voz. Y yo deseo, Leonel, que llegues ahí a donde quieres llegar y que transformes esas estadísticas y esos problemas que ya tenemos detectados, eh, que transformes la educación desde un puesto que te permita tomar decisiones, las decisiones adecuadas, por el bien de todos, por el bien de todos. Si la educación está bien, lo demás poco a poco irá transformándose para bien. Muchas gracias por ser el primero. Esperemos que de muchos, Andrea. Y les mando un abrazo a los dos y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias. Todo un honor tenerte en este programa. Pues pues muchas gracias, Andrea. Por fin la conocí, por ahí Chava me había platicado de usted, la verdad, muy agradecido con usted. Chava, gracias por la oportunidad, por considerarme en tus proyectos. Creo que por acá en la sierra tienes un amigo, cuando gustes venir, son invitados.
para que conozcan, ¿no? También lo que yo platico, ¿no? También lo vean en la realidad, y sobre todo, ¿no? Que también ustedes hagan su propia perspectiva, ¿no? De qué es lo que ustedes, este, piensan, ¿no? Sobre todo este tema educativo, pero también no solamente lo educativo, sino que también, pues, otros ámbitos, ¿no? Que interfieren, ¿no? Directamente al proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños. Pues, la verdad, Pan Parius, Tamete, Nitirraga, Berayunay. Muchas gracias, es muy rarica. Cualquier cosa, pues, estamos en comunicación.